Hola, hola, espero que estés muy bien. Y en este video vamos a hablar sobre los tipos de ángulos, ¿de acuerdo? Primero, vamos a recordar qué son los ángulos. En videos pasados ya trabajamos un poquito al respecto, vamos a hacer un recordatorio para tener la idea más fresca. Y recordemos que un ángulo es esa abertura que existe cuando nosotros intersectamos dos rectas o dos segmentos. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos aquí intersectando dos, podríamos decir que son líneas o segmentos en un punto en común. Este punto en común se llama vértice y cada uno de estos segmentos recibe el nombre de lado, ¿sale? Podríamos decir que estos son segmentos y comparten un extremo o un punto en común, que es el vértice. Pero no solamente los ángulos se ven de esta forma, también podemos tener ángulos cuando intersectamos dos líneas, ¿sale? Cuando los lados se extienden o se prolongan, ¿va? Esto de aquí, así largo como está, es un lado y este de acá también. Lo que no cambia es el vértice, porque el vértice es el punto de intersección de estas dos líneas, de estos dos segmentos o de estas rectas, ¿va? Y resulta que los ángulos se pueden clasificar dependiendo de qué tan abiertos estén, ¿sale? Dependiendo de su abertura, es como nosotros vamos a clasificar a los ángulos. Por ejemplo, existen los ángulos con medida exacta. El primero de ellos es el ángulo perigonal o ángulo completo. Este ángulo es el que le da la vuelta completa y es como si dibujara un círculo. Y su medida es de 360 grados. Siempre, siempre, siempre los ángulos perigonales o ángulos completos tienen una medida de 360 grados. Así que no hay mucho problema. Siempre que tú ves un círculo, pues puedes pensar que es un ángulo completo, un ángulo de 360 grados. También están los ángulos llanos. En este caso, los ángulos llanos son como si fuera la mitad de un círculo, ¿sí? Y obviamente su medida también sería la mitad. Por eso únicamente miden 180 grados. Estos son los ángulos llanos. Prácticamente estamos hablando de líneas rectas. Observa que aquí los lados están uno junto al otro, ¿sí? Entonces se podría decir que un ángulo llano es como si fuera una línea recta. También tenemos a los ángulos rectos. Estos ángulos rectos son fáciles de identificar porque normalmente cuando los ponen en los ejercicios, en los exámenes o en las actividades, tienen aquí un cuadradito en el vértice. Un cuadrado en el vértice significa que estamos trabajando con un ángulo recto y su medida es de 90 grados. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre va a ser de 90 grados. Pero no es todo. También existen ángulos con medidas, vamos a decirlo, diversas, ¿sale? Que ya no son exactas. Ejemplo es el ángulo agudo. Estos ángulos agudos son los que miden más de 0 grados. Obviamente, tiene que estar un poquito abierto, pero son más pequeños que un ángulo recto. Significa que miden menos de 90 grados. Esta es la característica de los ángulos agudos. También están los ángulos obtusos. Su característica principal es que miden más de 90 grados, significa que son más grandes que un ángulo recto, pero miden menos que un ángulo de 180 grados. ¿Sale? Observa que es más grande que el ángulo recto estaría como por aquí, pero no alcanza a llegar a la línea recta acostada. Por eso mide menos de 180 grados. Esa es la característica principal que distingue a los ángulos obtusos. Y por otro lado también tenemos a los ángulos cóncavos. Estos ángulos son muy especiales, son aquellos que miden más de 180 grados, o sea que ya rebasaron la línea recta, pero que miden menos de 360 grados, o sea que no alcanzan a dar la vuelta completa, ¿sale? Que están entre la mitad del círculo y el círculo completo. Sí, esa podría ser como la característica que distingue a los ángulos cóncavos. Y eso no es todo. También existen estos ángulos que están aquí marcados, cada uno con diferente color, el ángulo verde, el rojito, el rosa y el azul. Estos ángulos, ¿sí? Que tienen un vértice en común, que es este puntito de aquí del centro, y que tienen lados en común, como por ejemplo el verde y el azul comparten este lado, el verde y el rojito comparten este lado de aquí, el rojito y el rosa comparten este lado de acá, ¿sale? Este tipo de ángulos se llaman ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son los que están uno al lado del otro, ¿sale? Y como en el video pasado también lo vimos, ahora lo recordamos nuevamente, existen los ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos que están uno enfrente del otro. En este caso, los ángulos naranjas son opuestos por el vértice y los ángulos verdecitos claritos también son opuestos por el vértice. Esa es la característica, recordemos, opuesto por el vértice, uno frente al otro. ¿Y qué otra propiedad tenían? Que los ángulos opuestos por el vértice eran iguales.
Y resulta que con esta información de ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice, podemos resolver algunos ejercicios. Vamos a ver aquí cómo se calculan ciertos ángulos. Por ejemplo, supongamos que este ángulo de aquí mide 45 grados. Y observa una cosa muy importante. El ángulo verde y el ángulo naranja están sobre una, ¿qué? Una línea recta. Ambos están sobre la misma línea recta. Entonces, el ángulo faltante, el naranjita, debe de medir 135 grados. Y alguien puede decir, oye, profe, ¿pero por qué? Tú conocías el ángulo verde, que mide 45. ¿Por qué el otro mide 135? Porque entre los dos me deben de formar un ángulo llano. Es decir, un ángulo de 180 grados. ¿Y por qué fue esto? Porque los ángulos estaban sobre la misma línea recta. ¿Sí? Esa es una propiedad muy importante que nunca debemos de perder de vista. Siempre que nosotros tengamos ángulos sobre la misma línea, deben de sumar 180 grados. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos ahora tres ángulos, este ángulo azul, este verdecito y este ángulo de color como rosa. Y otra vez, si este ángulo mide 71 grados y este ángulo mide 62, ¿cuánto me hace falta para completar los 180? Están sobre la misma línea recta. ¿Cuánto me hace falta? Me hacen falta 47 grados. Y ahora sí, si nosotros sumamos 71 más 47 más 62, en total nos tienen que dar los 180 grados del ángulo llano con el que estamos trabajando. ¿Qué te parece si ahora resolvemos este ejercicio a mano? Tenemos aquí un problema, tenemos un ejercicio donde nos están diciendo que uno de los ángulos, vamos a marcarlo aquí de color rojito, este ángulo rojo, mide 53 grados. Y también este ángulo de acá, este que está por aquí abajito, mide 87 grados. Y aparte tenemos este ángulo X, que es el que nosotros queremos encontrar, ¿va? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que estos ángulos están sobre la misma línea recta. Observa, vamos a marcar aquí la línea recta de este color azulito. Observa que estamos trabajando sobre la misma línea recta. Y entonces, a la hora que nosotros sumemos nuestros ángulos, vamos a hacer esa suma. Vamos a sumar por acá. El ángulo de 53 grados, más el ángulo de 87 grados, más este ángulo X, que está aquí muy misterioso, nos tiene que dar un total de 180 grados porque estamos trabajando con un ángulo llano. Estamos en la misma línea recta. A la hora que nosotros hacemos la suma, si por ejemplo sumamos 53 más 87, eso nos da un total de 140. Más este ángulo misterioso, el ángulo X, y nos tiene que dar todo 180 grados. ¿Ok? Ahora, esta es la pregunta. ¿Cuánto le hace falta al 140 para completar los 180 grados? ¿Cuánto me hace falta? Exacto, me hacen falta 40 grados. Entonces, este ángulo X de aquí debe de medir 40 grados. Y ya tenemos todos los datos que completan nuestra figura. Vamos a marcarlo por aquí también. Tenemos el ángulo de 53, el de 87, y entonces X, ya dijimos, debe de valer 40 grados, ¿va? Incluso podemos aquí hacer como si borramos aquí el X, porque ya lo completamos. Y nos quedamos entonces solamente con el 40. Ese ángulo mide 40 grados. Entonces podríamos decir que ya tenemos resuelto todo el ejercicio. Y con esto hemos terminado nuestro video de tipos de ángulos. Espero que hayas aprendido algo nuevo y si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.